A última hora del día se me comunicó una denuncia muy grave sobre Íñigo Errejón que publicó la periodista Cristina Fallarás en sus redes sociales. Que este grupo de jóvenes profesores que funda Podemos, desde el nacimiento del partido, son un poco estrellas del rock y tienen groupies alrededor todo el tiempo. Por cómo se fundó Podemos y lo que yo sé, esos meses de euforia y de... todos los que estaban allí deberían callar un poco la boca, no sea que se les vuelva a encontrar. Quien está realmente detrás de estas denuncias que han venido sobrevenidas, muchas de ellas, es Pablo Iglesias. Lo que quiere hacer es destruir a Sumar. ¿Tú te crees esta teoría? Creo que la hora de Irene Montero, de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, de Íñigo Errejón, de Yolanda Díaz, ya pasó. Aquellas noches largas de festejos en Lavapiés, y cómo efectivamente ejercían de estrellas del rock, rodeados horas y horas de groupies, de fans. Creo que bueno, podrían ser prudentes a la hora de juzgar a Íñigo Errejón en esos términos. ¿Quiénes crees que tienen que callar en Podemos? Pedro Ballín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de charlar contigo un rato. Pues lo mismo digo y gracias por sacar un hueco de tu tiempo para dedicarlo a esta entrevista. Así que, bueno, Pedro, yo siempre que entrevisto a alguien que de algún modo u otro está relacionado con la política o tiene algún tipo de vinculación, no por un cargo directo, sino en este caso en el extrarradio, como creo que es tu caso, me gusta abordar siempre la primera pregunta para preguntarle al invitado cuál es su modelo de estado ideal, ¿no? Y es una pregunta que yo creo que puede tener más trasfondo del que parece, porque se puede aprovechar como un medio para defender el sistema que tenemos actualmente, un sistema que deriva de la Constitución, donde hay una democracia representativa, o puede servir para todo lo contrario, para criticar el modelo actual de organización territorial del poder y plantear alguna alternativa, ¿no? Por tanto, en tu caso, Pedro, ¿cuál es tu modelo de Estado ideal? Mira, voy a hacer una profesión de fe democrática y como es una de las cosas a las que le dimos bastante vueltas Javier Gomá y yo en las conversaciones del libro que hemos hecho juntos, eh, que precisamente por eso se llama Verdades Penúltimas. No hay un ideal de organización del Estado, porque, y creo que la democracia liberal en ese sentido es el sistema que ofrece más ventajas porque es autorreformable ad infinitum, no es perfectible todo el tiempo. Y debe ser así porque no hay sociedades ideales, y como no hay sociedades ideales ni individuos que se comporten de forma ideal, de acuerdo a unos parámetros dentro de un esquema de sociedad, cualquier sueño de sociedad ideal en realidad es un sueño totalitario. Y cualquier modelo de Estado ideal, en el fondo, es un modelo totalitario. Creo que todos los convenios son útiles o que los convenios deben ser útiles para una época, eh, y que sean funcionales y pragmáticos para ella y que deben ser revisados temporalmente. Por ejemplo, tú aludías a modelo territorial. El modelo territorial del Estado de las Autonomías ha sido funcional durante 3 décadas prácticamente y a partir de 3 décadas ha empezado a exhibir imperfecciones o ya no sirve para responder a las expectativas de determinados territorios, etcétera, etcétera, con lo cual debería haber un nuevo convenio. Para mí es muy importante la palabra convenio, porque la palabra convenio siempre alude a la condición contractual de algo, ¿no? No es un consenso, es un convenio, es un acuerdo al que llegamos, un acuerdo de mínimos. Creo que estamos ante un momento en el que muchos de los consensos que han sido virtuosos para el país desde el año 78 a hoy en España pueden ser revisados o deben ser revisados. Creo que de forma imperfecta más o menos se está haciendo. Falta un serio compromiso, digamos, de todas las fuerzas políticas en que esto sea así, es decir, la Constitución ni las leyes orgánicas no son letra sagrada, son convenios de sociedades para convivir consigo mismas y cuando pasan varias generaciones esos convenios tienen que revisarse, ¿no? Por eso creo que el sistema de la democracia liberal que habilita su propia reforma es el ideal precisamente por no serlo. Claro, yo te he escuchado en muchas entrevistas y muchas intervenciones, Pedro, que te defines como liberal progresista, ¿no? Que puede parecer una contradicción en sí misma, depende cómo lo enfoquemos, ¿no? Si el progresismo alude en cuanto a lo económico en el intervencionismo del Estado y el liberalismo se aparta del Estado en lo máximo que pueda, pues puede parecer que hay una contradicción. Sin embargo, en tu caso, ¿cómo es posible que cases ser Bueno, liberal con ser progresista?
Quizá porque soy más de una cultura, de una cultura política más anglosajona que otra cosa, porque en realidad si uno repasa, fíjate, el cine político estadounidense procedente de Hollywood, liberal es un insulto que es el homólogo de progre aquí. Es decir, liberal llaman los republicanos y los conservadores a los demócratas, a los progresistas, Ujú. con lo cual que la etiqueta liberal esté vinculada al universo de la izquierda y no al universo de la derecha no es algo tan extraño. Otra cosa es que probablemente en Europa, probablemente los países muy subrogados intelectualmente a Francia y Alemania, como es el caso de España, conciben que solo la izquierda solo es materialismo histórico, es decir, que o eres marxista o no eres de izquierdas. Bueno, pues no sé, yo creo que esta es una concepción muy estrecha de lo que es la izquierda. Otra cosa, y otra cosa añadida, otro problema añadido, es que la etiqueta liberal se la han quedado para sí un montón de gente que de liberal no tiene nada, ¿no? Todos los sectores. Mira, qué bonito es. Ahí está. Eh, todos los sectores reaccionarios han utilizado la etiqueta neoliberal o han utilizado el liberalismo como para disfrazarse de modernos, ¿no? O sea, gente que lo que le gustan son las, los toros y el mantón de Manila y las peinetas estas de Semana Santa que dicen ser liberales. Bueno, pues no hay nada menos liberal que eso, en realidad, ¿no? O sea, pero no, bueno, no me crea conflicto. A la vez me parece divertido el que siempre tengas como que explicarlo porque no termina de entenderse o no sé. Pero bueno, en términos de historia política, el liberalismo es un movimiento de emancipación, independientemente de que los neoliberales de la Escuela de Chicago lo hayan convertido básicamente en una especie de dogma económico. El liberalismo es un movimiento político que trasciende con mucho la economía, es un movimiento que en origen no idealiza el mercado. De hecho, el padre de la idea de la mano invisible, ¿no? Adam Smith, Ujú. siempre dijo que el mercado debe ser una cosa absolutamente tutelada por el Estado, porque si no se convertirá en un juego de cartas marcadas gobernado por la plutocracia, ¿no? O sea, en fin, no sé, no me plantea, a mí no me plantea ningún conflicto esto. Independientemente de que además, aunque yo no me considere marxista o materialista histórico, el materialismo histórico aportó un diagnóstico sobre el mundo que yo creo que es conveniente decir que responde al momento histórico donde fue enunciado, es decir, en plena revolución industrial, y que estoy sintiendo golpes debajo de mí, es porque Uco, como me oye hablar y no estoy hablando con él, Claro, se está cree soltando la pelota a ver si le hago caso. En fin, esto, que... que el materialismo histórico, que es un análisis, yo creo, eh, utilísimo de las relaciones económicas, no es el principio y el fin del pensamiento progresista. Y sus diagnósticos en algunos casos son tremendamente lúcidos. Sus recetas para su época en algunos casos son tremendamente eficientes o responsables en cuanto a una sociedad sana, pero no es ciencia en el sentido de es una constante universal que gobierna todo. De hecho, una de las ideas que a mí, por ejemplo, más me irrita del materialismo histórico es que todo lo reduce a juegos de poder y economía, cuando en realidad en el despliegue de las relaciones humanas y sociales influye, por supuesto, la economía y el ansia de poder, pero influyen muchísimas otras cosas, Ujú. como la Fíjate, yo voy a búsqueda, romper... o la búsqueda genuina de la virtud, por ejemplo, que es una cosa, es que como el hacer el bien está mal visto o está considerado como una forma de pensamiento naif, nadie la considera, pero yo creo que las sociedades humanas han perseguido el bien moral. Ujú. Sí, es un tema interesante y yo voy a romper una lanza en favor de esta clasificación, ¿no? que haces tú de liberal progresista, porque si bien es cierto que si aludimos a la historia económica siempre ha habido una distinción muy clara entre los estatistas y los liberales, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos años, y esto es una tesis que cada vez yo creo que apoya más gente, las izquierdas y las derechas en cualquier democracia occidental, no solamente en España, pero también aquí en España, están llevando a cabo una especie de convergencia en cuanto al ámbito económico, ¿no? De algún modo, pues la izquierda acepta la existencia del mercado y la derecha acepta la existencia de lo que se ha llamado siempre el estado del bienestar, ¿no? Entonces, claro, esto plantea un debate muy interesante, porque si en lo económico hay una convergencia,
Entonces, lo que ello significa en términos de marketing político es que el electorado se reparte en lo social, en lo ideológico, ¿no? Y ahí es donde entramos con otro tema también muy interesante, que es el tema de la cultura woke, ¿no? Desde hace unos años a esta parte se empieza a hablar de esa cultura woke que viene impulsada, en parte yo creo que también por estos liberales progresistas, no sé si te incluirás ahí, y que, bueno, pues, establece unas pautas de lo que se debe hacer y de lo que no, aludiendo muchas veces a la moralidad o a lo que despectivamente se clasifica como el buenismo. Y hay muchos autores que piensan que realmente hoy en día el debate político no está en las cuestiones económicas, sino entre esta diferenciación de lo woke y lo no woke. Por tanto, la pregunta que yo te hago es, en esta clasificación, ¿en qué lado te ubicas tú? Y sobre todo, si Buah, crees que es realmente lo más relevante. yo soy woke de los pies a la cabeza. Pero es que también porque, a ver, de repente se ha encontrado una etiqueta nueva para algo que es muy viejo, que es y que es puramente liberal además, que es la responsabilidad individual en lo público y en el bienestar de las sociedades. Entonces, ¿qué está incluido en el woke? Pues por un lado la libertad de, de ejercer tu sexualidad en los términos que tú la interpretes y no de acuerdo con patrones preestablecidos, de emancipar a aquellos sectores que han sido vulnerables o vituperados a lo largo de la historia, empezando por el más importante, que es la mitad de la población humana, que son las mujeres. Ser responsables de las cuestiones climáticas y de lo que hacemos con el planeta. El resumen que hace las nuevas ultraderechas de todo lo que hay de pernicioso en la cultura woke es la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 de Naciones Unidas. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, de hecho, se la podría criticar por cualquier cosa menos por ser una conspiración, porque básicamente de lo que se la puede acusar es de cierto voluntarismo, porque es acabar con la pobreza, que todo el mundo tenga agua corriente, que la gente pueda acceder a la educación, que se respeten los derechos de los homosexuales, de las mujeres, que, en fin, que reduzcamos la contaminación, que nuestra relación con el medio sea menos agresiva. O sea, es una lista de obviedades, obviedades que nadie que no sea un paranoico interpretaría como una conspiración dictatorial, no sé. Entonces, sí, sí, yo soy woke de los pies a la cabeza. Eh, Creo que básicamente la etiqueta la crea un sector profundamente reaccionario de la sociedad que abomina de todo lo que llamamos posmodernidad, que fue la emancipación la emancipación y la visibilización en el espacio público de todos aquellos que eran los perdedores de la transformación, digamos, posterior a la revolución industrial, que eran básicamente pues, colectivos de trabajadores precarios, colectivos racializados, las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, que alguien considere que lo woke es como si fuera peyorativo, pues en fin, lo woke ¿qué es? Respetar a las mujeres y su voz y su voluntad y su visibilización en el espacio público, respetar a los pueblos que fueron sojuzgados, a las minorías étnicas que fueron sojuzgadas y esclavizadas y darles una visibilización en el espacio público, respetar el medio ambiente, pues bueno, pues vale, pues si todo eso es woke, pues estupendo, pues es woke, yo soy woke. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, que es el rol que me Ujú. gusta adoptar en las entrevistas, sobre todo para que obligar al invitado a darle una vuelta más, ¿no? Estos argumentos que además me parecen muy interesantes. Una persona, yo creo, que critique el woke, por lo que yo conozco de personas con las que me he reunido que tienen este argumentario, yo le podría mantener que woke no es simplemente defender a las mujeres, defender que exista igualdad entre hombres y mujeres es algo yo creo que más de sentido común que de cultura woke o de objeto de politización, sino que hoy en día estamos llegando a un momento o a un punto en el que se está pervirtiendo la idea de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Lo podemos Sí. ver desde el punto de vista más material. Por ejemplo, hay una página web que recopila 510 derechos más que tienen las mujeres por encima de los hombres. Entonces, claro, en este punto se rompe la igualdad, ¿no? ¿Cómo contestarías a este argumento? Bueno, pero es muy sencillo. La discriminación positiva es un mecanismo de discriminación, como su propio nombre indica, que intenta compensar, digamos, tendencias, corrientes de fondo, comportamientos eh, asumidos, que si no es mediante una acción propositiva, deliberada, no se consigue. O sea, es como establecer listas paritarias. O sea, forzar la igualdad en listas por ley. Claro, esto es una cosa que se hace porque si no se hace por ley, no se hace.
¿no? Entonces, todo movimiento de emancipación requiere, todo movimiento de emancipación de aquellos que estuvieron, que fueron sojuzgados, requiere como una sobreinterpretación de sus derechos, una preeminencia y una hegemonía de sus derechos sobre el colectivo que ha sido hegemónico y que ha sojuzgado y sometido a todos los demás, que y esto la derecha lo interpreta como una agresión al hombre blanco, anglosajón, heterosexual. Evidentemente, porque el hombre blanco, anglosajón, heterosexual ha gobernado las sociedades humanas durante 4.000 años. Entonces, la única forma de combatir esto es mediante la creación de unos derechos positivos a favor de... Esto es como cuando se establecían cuotas, a partir de los años 60, se establecían cuotas de minoría racial, aunque no, o minoría racializada en las escuelas, en determinadas ciudades o estados de Estados Unidos con mayorías de población afroamericana, etcétera, etcétera. Es que es un poco, se entenderá fácil, es un poco como en el estado de bienestar, ¿a quién empuja el Estado? ¿A quién debe empujar el Estado? A aquellos que parten de unas condiciones de oportunidad peores, con más dificultades, eh, de modo que las becas para ayudar a alguien a llegar a la universidad no se dan en términos de igualdad, se dan en términos de integración social, es decir, de empujar a aquel que está en una posición peor. Entonces, efectivamente, con los derechos de las minorías sexuales con los derechos de la mujer, pero como pasó también con los derechos de los colectivos racializados o de aquellos que han sido perseguidos por su condición de minoría religiosa, etcétera, etcétera, parten no de un principio de igualdad, sino de un principio de compensación. Y esto es curioso, ¿eh? Pero esto hace 25 o 30 años, ¿qué significaba la discriminación positiva? Que no eran privilegios, sino que era otra cosa. Era una cuestión que no discutía nadie, ni en las derechas ni en las izquierdas. Era muy obvio que si tú no arbitras este tipo de mecanismos, tú no compensas años de una preponderancia o una hegemonía de unos respecto a otros. Así que sí, efectivamente que existen, efectivamente hay una ley que protege a las mujeres de la violencia en el hogar o de la violencia doméstica o de la violencia machista, que no trata igual cuando esa violencia es en sentido opuesto, pero por razones históricas evidentes. Ujú. Claro, ¿no? Y es cierto lo que dice, ¿no? O sea, este principio de discriminación positiva, como se le ha llamado, no vulnera el principio de igualdad. De hecho, está estipulado en la jurisprudencia constitucional que dice que el principio de Mm. discriminación positiva dimana directamente del principio de igualdad. El debate quizá que yo creo que se trae hoy en día es, porque claro, para que exista un principio de discriminación positiva, se tiene que acreditar que existe una discriminación. Y yo creo que es innegable que históricamente, si acudimos al argumento histórico, ha habido siempre una discriminación entre el hombre y la mujer en favor del hombre históricamente, ¿no? En acceso laboral, en cuestiones domésticas, etcétera, ¿no? Incluso en libertades y derechos fundamentales. Sin embargo, el debate es quizás si hoy en día sigue existiendo esa desigualdad, porque si no existe desigualdad, no hay motivo que pueda justificar la existencia de un principio de discriminación positiva. ¿Tú crees que hoy en día sigue existiendo desigualdad entre el hombre y la mujer? Bueno, creo que cae de su propio peso. No hay más que ver Ujú. la cantidad de mujeres que hay en altos cargos en el mundo, en el mundo de lo que llama un amigo el poder real, que es el mundo de la economía o no sé, hay, si os, en la cuenta de Twitter de Diony López, buen amigo y extraordinario ensayista, que suele leer todos los días la prensa Salmón, eh, tiene uno de los hilos, de esos hilos que se extienden año tras año y que debería empezar hace un lustro, que se llama Hoy opinan ellos, ¿no? Y que es cualquier debate sobre el futuro de la economía, el futuro de las energías verdes, la inversión de los fondos de inversión en vivienda, los fondos de inversión en el campo, el futuro de el sector del automóvil o tal. Entonces hacen esas páginas dobles en la prensa Salmón y entonces hacen una lista de fotos, de fotitos así de los que opinan, ¿no? Todos son tíos, siempre. Pero cuando digo todos son tíos, no quiero decir 19 son tíos y hay una tía. En el 90% de los casos, todos son tíos es todos son tíos. Ujú. No habría el mismo número de ministras que de ministros si no fuera porque se fuerza esa discriminación positiva. Sí, sí, claro que sí. O sea, los espacios de poder de la sociedad los siguen ocupando muy mayoritariamente los hombres. Eh,
En el mundo del periodismo, por ejemplo, yo llevo 30 años. Desde que yo entré a trabajar en 1993 en este negocio, ya había más mujeres que hombres en las generaciones más jóvenes. Y sin embargo, cuenta cuántos directores de medio y directoras de medio hay hoy en España y el sesgo sigue siendo, bueno, evidentemente masculino. No sé, si no, en fin, sí. Si la pregunta es, ¿esa desigualdad existe? Por supuesto que existe. No es lo mismo para una mujer que para un hombre acceder a una cátedra universitaria. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo en términos de, por ejemplo, un mundo que conozco en el cine no es lo mismo ser director que directora. No solo no es lo mismo en cuanto a la posibilidad de serlo, sino en cuanto a cómo es el comportamiento de los equipos posteriormente, cuando ya estás en el ejercicio de la dirección cinematográfica. En fin, sí, sí, vamos, es de libro, vamos, que sigue existiendo esa discriminación. Ujú. Bueno, el argumentario que planteas es interesante porque realmente yo creo que coincide bastante con la izquierda sistémica, ¿no? La izquierda que hoy en día tiene representación parlamentaria, y lo digo sin acritud, Ujú. ¿eh? Que cada uno califique este adjetivo como considere, ¿no? Pero te lo comentaba porque, claro, yo No sí me que me... incomoda, ¿eh? Vale, 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 me parece fantástico que sea así. Te lo digo porque sí que entiendo, ¿no? Muchos de los análisis que hace la izquierda de la realidad, ¿no? Y los marcos teóricos en los que se amparan para explicarla, pero a la vez creo que existe una cierta contradicción, ¿no? Que se le ha planteado a muchas personas que han pasado por el canal, al Barrico, a Carlos Fernández Liria, ¿no? Y es la contradicción de si la izquierda hoy en día tiene que seguir siendo revolucionaria. Una de las respuestas que más me impactó fue la que dijo Carlos Fernández Liria, ¿no? Dice que estamos en el único momento de la historia en el que la izquierda puede permitirse no ser revolucionaria. Y esto se entiende en parte porque, como decíamos, esta ideología woke, si tiene algo característico, es que viene impulsada preponderantemente por las instituciones estadounidenses, pero también por la Unión Europea, ¿no? Que establece esta Agenda Ujú. 2030 a la que tú eludías. Y esto nos plantea la dicotomía de, bueno, si la izquierda siempre ha sido la que ha estado en contra del sistema establecido y ahora forma parte del sistema establecido, tiene que seguir teniendo la necesidad de ser revolucionaria. ¿Tú crees que la izquierda tiene que ser No, no, todavía yo no revolucionaria? creo, de hecho creo que vivimos un momento claramente, y bueno, se vio en el Capitolio, pero se ve todo el rato en el que vivimos un momento en el que revolucionaria es la derecha. No, yo no, y claro, yo como no soy marxista, no soy revolucionario, no lo he sido nunca, soy un vergonzoso reformista, diría un materialista histórico. No, yo no creo que, no, creo que en este momento concreto, de hecho, revolucionaria es la derecha. Y la revolución. Pero bueno, también es un poco de cajón. O sea, una revolución contra una democracia no es progresista. O Ujú, sea, cuando tú quieres un movimiento revolucionario que digamos, subyugue o derroque a una democracia, el resultado es evidente. O sea, el resultado no es democrático. El resultado es revolucionarias son las derechas hoy, claramente. ujú, Y de hecho, bueno, es que se está viendo. O sea, los movimientos realmente revolucionarios, entre comillas, que cambian el statu quo son el Brexit, ujú. la toma del Capitolio, Sí. eh, en fin, el lawfare contra Lula da Silva en Brasil. O sea, no, no, revolucionaria es la derecha. En España el sector más revolucionario ahora mismo es la justicia, con mucha diferencia. Es el que Mira, quiere subvertir el orden. te voy a decir una cosa, es muy valiente, ¿no? Que adoptes ese eslogan de liberal progresista, porque probablemente te encuentres con el problema de que los liberales no te consideren puramente liberales y los progresistas no te consideren puramente progresistas. O sea que es bastante valiente por tu Voy a, parte. voy a, ma- voy a matizar, es verdad, pero voy a matizar lo que has dicho. No Sí. es que los liberales no me consideren liberal o los progresistas no me consideren progresista. Es que los que se dicen a sí mismos Ah, liberales, pero no han leído a un autor liberal en su vida, y los que se dicen a sí mismos progresistas, pero en realidad no ansían progresar, sino regresar a universos sociales de hace 60 o 70 años, no me consideran a mí progresista. Pero bueno, el problema creo que lo tienen ellos. pues mira, si hablamos de la actividad política de la izquierda en la historia de España, a mí me interesa muchísimo el papel que jugó Podemos desde el 15M hasta, bueno, hasta hoy, que es un partido que está claramente de capa caída, ¿no? Y me parece muy interesante porque creo que ha habido un cambio ideológico claro de Podemos que viene marcado, no sé qué pensarás tú, por el momento en el que ellos llegan al poder, ¿no? Yo creo que ellos nacen con este eslogan de asaltar los cielos, de acabar con la casta política, y cuando llegan al poder se dan cuenta de que hay personas
por encima de los representantes democráticos que ejercen más influencia sobre la realidad social que los propios representantes del pueblo, ¿no? Las personas con poderes económicos, los fondos buitre, los BlackRock, ¿no? Toda esta gente que tiene un poder económico absoluto. Y una de las respuestas en este sentido que me pareció muy interesante fue la que me dio Juan Carlos Monedero, cuando me decía que él, en los últimos años de Podemos, dejó de concebir Podemos como un arma contra el sistema establecido y lo consideraba una herramienta para superar el capitalismo, hacia un Estado post-neocapitalista, donde haya más intervencionismo de Estado, donde se adopte la cultura woke, ¿no? ¿Tú crees que Podemos es una herramienta para superar el capitalismo o crees que es un perjuicio que actúa en pro del sistema capitalista? Es que yo no soy anticapitalista, Ujú. para empezar. Entonces yo no... eh, en derrocar el capitalismo no veo objetivamente nada positivo. Otra cosa es la superación, porque superación es un concepto, esto lo explica muy bien en su último libro Nicolás Sartorius, eh, que- y que además vuelve a los clásicos, él vuelve a la concepción clásica del marxismo que establecía como, digamos, la utopía de la revolución del proletariado como un estado posterior al capitalismo avanzado. Es decir, que solo en sociedades que hubieran transitado el capitalismo hasta exprimir todas sus contradicciones podría darse ese tránsito a ese ideal de la revolución del proletariado. Al final lo que la historia nos aportó fue que un país que salía del feudalismo como Rusia fue el que protagonizó, entre comillas, la revolución marxista y la aplicación de lo que se llamaba el comunismo real. Bueno, y esto, por supuesto, trajo todos los problemas. No, no, no creo que Podemos sea una herramienta, entre comillas, tan importante en esos términos, digamos, en términos de debate de conceptos absolutos de política, como una revuelta generacional. Una revuelta generacional indispensable y otra cosa es en qué se convierte después. Por ser muy, muy crítico, la generación anterior a la mía hizo la transición y trajo una democracia homologable a las democracias occidentales a este país, con una constitución extraordinariamente de izquierdas, que luego no se han utilizado esos recursos, pero que dota de recursos al Estado para una economía absolutamente intervenida. O sea, de acuerdo a cómo está redactada la Constitución, mañana el gobierno puede empezar a expropiar pisos cerrados en lugar de tener que construir edificios para pisos sociales, porque la Constitución habilita hacerlo. Todo está sometido al bien común. Hasta la propiedad privada está subrogada al interés general en la Constitución española. La Constitución española entrega un papel a los sindicatos que no le entrega ninguna de las constituciones posfascistas o antifascistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial de Italia o Alemania. Y, y lo que te decía antes, esos consensos se agotaron. De hecho, la luminosis, por así decir, del bipartidismo español era patente y Podemos encarna una labor de una generación que mi generación no hace. O sea, yo pertenezco a una generación nacida en el 71, a una generación que básicamente políticamente es inactiva, vive de las rentas de lo que hace la generación anterior y pasa por encima de las contradicciones en el periodo tardío en que ya esos consensos, digamos, empiezan a chirriar y a generar problemas y a quedarse viejos. Mi generación hace poco o nada. Entonces aparece una generación que es la inmediatamente posterior a la mía, jóvenes profesores de política, que tras la debacle de la crisis de 2008 y sus tremendos efectos en varias generaciones de jóvenes, eh, plantean una impugnación al modelo bipartito. Entonces, en ese sentido, como intérprete de lo que pasa el 15M, Podemos tiene una primera fase muy virtuosa. En términos propositivos, Podemos nunca se planteó o nunca se propuso a sí mismo como un partido esencialista. De hecho, la gran novedad de Pablo Iglesias respecto al discurso de Izquierda Unida, porque Pablo, Juan Carlos, Monedero, Íñigo Rejón, el innombrable hoy, todos habían trabajado para Izquierda Unida y todos conocen Izquierda Unida por dentro y comparten sus postulados. Y la razón por la que se van por fuera y se lo montan por su cuenta, yo creo que es más pragmática que ideológica. Es
Izquierda Unida es un partido de esencias al que le importa más tener razón que ganar, y Podemos es un partido, digamos, mucho más laico, más joven en ese sentido y más pragmático, que entiende el marco de la democracia liberal como en un marco en el que da igual tener razón, lo importante es ganar, porque si uno no gana y no toca gobierno, no puede transformar nada. Entonces, en ese sentido, yo difiero completamente de ese análisis. El entrar en el gobierno en minoría con el Partido Socialista, asumir ministerios y legislar, es exactamente lo que Podemos decía en su fundación que quería hacer. Quería hacerlo ganando, evidentemente, y subordinando al PSOE a su discurso, pero lo hizo perdiendo con el PSOE en ese marco de la izquierda, pero queriendo entrar en el gobierno porque la realidad se transforma desde los gobiernos y se transforma mediante leyes. Entonces, no veo ninguna contradicción. Yo creo que Podemos se transforma después. Podemos se transforma cuando pierde la hegemonía de su espacio, y entonces se convierte en la vieja Izquierda Unida de Cayo Lara. Entonces, en el momento que se sienten desplazados eh, por, eh, por Yolanda Díaz y por su iniciativa Sumar, entonces se convierten en Julio Anguita, o sea, en yo no quiero ganar, quiero tener razón, se envuelven de esencia, se convierten de repente en anti-OTAN, cosa que no era, que no eran, no, medio se convierten en prorrusos por conveniencia, pero es un movimiento más táctico que ideológico. Es decir, no es que lo piensen, es que les conviene en ese momento para presionar a, digamos, a los dos actores que en ese momento se niegan a subrogarse a la hegemonía de Podemos, que son Alberto Garzón como coordinador de Izquierda Unida y ministro, y Yolanda Díaz como creadora de Sumar y vicepresidenta del gobierno. Entonces, para hostigarles, ahí sí se mueven ideológicamente hacia el esencialismo, hacia volver a, somos la izquierda auténtica, genuina y redenta y tal, que era contra lo que ellos habían nacido. Hay una famosa carta de Pablo Iglesias en 2015, creo, en público, en el que les dice a los de Izquierda Unida: quedaros con vosotros, siempre tenéis razón, pero nunca pasáis del 5% de los votos. Pues vale, yo lo que quiero es ganar, a mí dejadme en paz, sois la izquierda triste, quedaros con vuestra bandera roja, yo no he venido a esto. La frase de hemos venido a cabalgar contradicciones, o sea, ellos nacen para el pragmatismo, con lo cual la entrada en el gobierno no es contradictoria con la esencia de cómo nace Podemos, ¿no? Bueno, pues ahora, Pedro, que mencionabas, como tú bien has dicho, al innombrable en estos días, Íñigo Errejón, sabes que es la noticia de actualidad en el mundo de la política y también, por supuesto, en el mundo de la izquierda, ¿no? Yo creo que se puede abordar este tema desde muchas ópticas distintas, pero a mí lo que me interesa y lo que me inquieta realmente es quién lo sabía, desde hace cuánto y por qué no se dijo. Ahora que está probado, ¿no? Que hay mucha gente que realmente tenía conocimiento de causa de que Íñigo Errejón padecía ese tipo de problemas, ese tipo de comportamientos, presuntamente hasta ahora, ¿no? Que también hay que dejarlo claro, con mujeres. ¿Por qué no se dijo en aquel momento, ¿no? ¿Tú qué crees con respecto a esto? A ver, yo que no he sido persona, bueno, los que hayan seguido estos 7 años la actualidad, no he sido persona que estuviera exactamente en la proximidad más inmediata de Íñigo. eh, Sabía, y de hecho algunas noticias salieron de su, ¿cómo decirlo? De su intensa actividad nocturna, noctámbula, y que tenía, y que había un punto conflictivo en ella, movidas en sitios, bueno, lo típico de la noche. Eh, Luego hay otra cosa completamente diferente, que es lo que ocurre en las alcobas, por así decir, ¿no? Y de eso sospecho que, bueno, yo desde luego no, ni que yo conozco periodistas tuvieran conocimiento de que había ahí comportamientos eh, conflictivos, susceptibles de ser llevados a tribunales, o de ser de constituirse en violencia de género o violencia machista. Yo de esto nunca, bueno, no sé si gente más próxima sí, pero yo no sabía nada. También es verdad, esto lo dije otro día en TV3, que este grupo de jóvenes profesores que funda Podemos, desde el nacimiento del partido, son un poco estrellas del rock. Y tienen groupies alrededor todo el tiempo. Eh, yo no estaba en esa época, porque hablamos de 2014-2015. Yo empecé a seguir la actualidad política de Podemos
a partir de otoño de 2016, pero lo que sé por la prensa y los grupos que frecuentaban este ambiente es que eran ídolos en los términos puramente del pop rock clásico de los 70-80. O sea, que en ese sentido, bueno, extraña. Relativamente. Sí, yo creo que el shock se ha producido sobre todo, a ver, saber y no saber. Yo en esto soy muy respetuoso con la intimidad de la gente. Creo que solo quien está en una situación así es voz autorizada para hablar de ello. Em, entonces, máximo respeto a las mujeres que denuncian y a la vez es un asunto que tiene que ver con su testimonio y que nadie por... hay una cosa que dije el otro día y que creo que es, por lo menos para nosotros, los que hacemos periodismo, debe ser muy importante. Una cosa es que los humanos somos chismosos y una cosa es que es muy divertido hablar de los chismes. Pero un chisme y el periodismo no se basan ni siquiera en la misma materia prima. Los chismes son la antítesis, las antípodas del periodismo, ¿no? Una cosa, por ponerlo en términos más festivos. Todos los años en el Parlamento, en el Congreso, hay una cena de Navidad donde la Asociación de Periodistas Parlamentarios entrega sus premios Limón y Naranja al mejor orador, al diputado más majo. Esa noche hay fiesta y es una de las pocas fiestas donde está todo el periodismo parlamentario y todos los grupos parlamentarios. Y en esas noches, pues hay gente que liga, hay gente que no vuelve a su casa hasta las 7 de la mañana, ves a gente borracha, hay un famoso diputado de la izquierda, Berchale, que es un magnífico imitador de todos sus compañeros del Congreso de los Diputados y cuando está un poco bebido te puedes tirar por el suelo de la risa con él. Entonces, de todo eso no se saca materia periodística. Eso, digamos, bueno, es la vida privada de cada uno. Salvo que ocurriera algo flagrante delante de todos, en cuyo caso, evidentemente, estás obligado a denunciar. Pero eh, es que el riesgo de toda esta historia es que nos terminemos convirtiendo en un pueblo de beatas, dedicadas, yo como soy de un pueblo pequeño, dedicadas a olisquear en tálamo ajeno, a ver qué pasa en las alcobas de los demás, ¿no? Que sería un paso atrás brutal en sí, en la constitución de sociedades libres sin que con esto quiera menoscabar en nada el testimonio de las personas que se han sentido agredidas o en riesgo. Hay una, claro, esto, cuanto más perteneces a una generación mayor, en realidad más esfuerzo de comprensión y adaptación tienes que hacer respecto a todos estos hechos, en qué medida eh, son punibles y a partir de dónde no son punibles porque pertenecen a la libertad de las dos personas que participan ahí y al juego de roles, si es caso, que se da entre ellos. Yo tengo una, y siempre, yo ahora no, ¿eh? Ahora soy soldado raso como redactor de La Vanguardia, pero yo hubo unos años que fui jefe. Ujú. Y, y cuando yo fui jefe, tenía una redacción a mi cargo de 32 personas en el gratuito metro, con la que casi todas las semanas salía 2 o 3 veces de cerveza. De cervezas después de cerrar el periódico, etcétera, etcétera. A lo mejor yo soy muy paleto, muy de pueblo en esto, pero me creaba una verdadera aprensión la posibilidad de mezclar mi relación de poder con ellos y con ellas con una relación sentimental o erótico-festiva. Y en eso fui extraordinariamente puritano, al punto de que estoy casado con una persona que trabajaba allí y no empezamos a salir hasta que ninguno de los dos estaba en ese... O sea, yo no mostré mi interés hasta que ninguno de los dos estábamos en ese medio laboral. Es decir, entre nosotros ya no había ninguna relación jerárquica. Los universos donde se dan relaciones jerárquicas muy marcadas son muy proclives a relaciones que confunden el, el consentimiento con la intimidación. Por eso, en el mundo del cine,
donde entre el director y las actrices hay un universo de jerarquía, o en el mundo de la universidad, donde entre los profesores y las alumnas hay un universo de jerarquía, son territorios especialmente resbaladizos para juzgar este tipo de situaciones. Lo mismo, por volver al principio, que en el mundo de los ídolos del rock y sus groupies y sus fans. Ujú, Eh, con lo cual hay un montón de elementos perturbadores que, por una parte, creo que la reacción ejemplar de sacar de la vida pública y de que él asuma que tiene que salir de la vida pública a Íñigo Errejón revela en cuánto hemos progresado, pero por otra parte, por las reacciones que estoy viendo, existe el riesgo de que nos convirtamos todas en viejas del visillo, ujú. Yo- prejuzgando lo que ocurre en habitaciones de los demás, ¿no? Y ese lindero tan difícil, también lo vimos en el caso de Carlos Bermud, cuando El País sacó Ujú, que varias mujeres denunciaban que este director de cine tenía unos comportamientos también era un territorio como delicado, ¿no? O delicado, o un territorio donde es posible que se hayan producido agresiones, pero o incluso comportamientos penales o susceptibles de aplicación penal, pero a la vez genera en la sociedad un discurso que puede convertirse en una especie de ola de neopuritanismo. ujú. Este asunto es delicadísimo y explicarlo es como muy... Es es tedioso, que sí. es muy de matiz. Sí. Y como es muy difícil todo lo que tiene que ver con cosas que ocurren en intimidad. Ujú, Eh, la posibilidad del Estado de intervenir sobre lo que ocurre en intimidad siempre ha sido problemática para el diseño político de la democracia liberal. Y aunque interviene, de hecho, la violencia de género y las leyes de violencia de género son un ejercicio del Estado de entrar en los domicilios particulares, lo mismo que pasaba antes con la infancia. Había un momento en que te podían quitar la patria potestad de tus hijos si, o siempre ha habido la posibilidad de que el Estado te quite la patria potestad de tus hijos y tu comportamiento con ellos es violento en demasía. ¿Qué es violento en demasía? ¿Qué es educación? Bueno, pues estamos en un momento en el que la parte buena creo que es la ejemplaridad de decidir que hay que dejar la vida pública cuando tus comportamientos no son ejemplares y la parte que me parece más resbaladiza de esto es que creo que podemos estar sin querer abonando un nuevo universo de puritanismo y de, digamos, patio de luces donde se comentan la vida sexual de los que habitan en la comunidad, ¿no? No sé Mira, si esto te ha explicado algo o sí, sí, ha sí, sido no, respondes. demasiado... No, no, en absoluto. Es una respuesta, yo creo que muy completa. Y yo sí que te doy mi opinión muy resumida, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, en mi opinión, yo creo que si se demuestra que las denuncias son verdaderas y no son falsas y concurren los hechos tal y como se dicen en las denuncias de las personas que han denunciado, sí que puede concurrir un delito de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón, principalmente porque él tiene o él cumplía el tipo de aquello que se llama el ambiente referencial, ¿no? O el temor referencial. Es decir, que tú aceptas una proposición sexual o con encaminamiento o acercamiento a una propuesta sexual porque la persona que te la hace es una persona que tiene poder y algún tipo de, en fin, de poder público, ¿no? Lo ejerce. Entonces, por ese lado, bueno, yo creo que lo puede tener complicado en vía judicial. Desde el punto de vista moral, yo creo que le puedo dar un palo y una zanahoria a Errejón al mismo tiempo, ¿no? Primero la zanahoria. Creo que muchas de las personas que se consideran demócratas se están olvidando de que un principio esencial para la democracia es la presunción de inocencia. Es decir, hasta ahora no hay una sentencia firme que condene a Íñigo Errejón como un acosador sexual. Y hasta que no la haya, no se le puede tratar como tal. Y todo lo que sea no tratarle como un presunto inocente es vulnerar su principio de presunción de inocencia. Y si no existe principio de presunción de inocencia, apaga y vámonos, pues entonces ya no hay democracia. Ya los culpables son los que el escarnio público en redes sociales decidan que sean culpables. Esa es la zanahoria. Y ahora viene el palo. ¿Cuál es el problema? Que la persona que está detrás de este presunto acoso sexual es una persona que ha tenido la tendencia de sumarse a esa vorágine de vulnerar el principio de presunción de igualdad, perdón, de inocencia, cuando otra persona ha sido la que ha estado en su misma situación. Por tanto,
no es tanto un caso jurídico, porque de momento es inocente, y yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, sino que es un caso de hipocresía. Es un caso de que cuando Íñigo Errejón ha tenido la oportunidad de defender el principio de presunción de inocencia de las personas que están o que han estado en el que es ahora su lugar, no lo ha hecho. Se ha sumado a la vorágine de criticar a esas personas y tratarles como presuntos acosadores. Entonces, yo lo que veo es una clara hipocresía en el comportamiento, ¿no? Y es lo mismo exactamente que ha sucedido, por ejemplo, con el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, la persona que montó el Ministerio de la Mujer, que por el día daba discurso feminista y por las noches presuntamente agredía a su pareja, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un claro caso de hipocresía. Ahora bien, hay una teoría en las redes sociales que está surgiendo, como no, que yo creo que también es interesante, ¿no? Y es que esta teoría parte de la base de que quien está realmente detrás de estas denuncias que han venido sobrevenidas, muchas de ellas, es Pablo Iglesias, porque quiere aprovecharse de volver a la Uf, política y para hacerlo lo que quiere hacer es destruir a Sumar. ¿Tú te crees esta teoría? no, 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 es conspiracionismo. Otra cosa es que lo estén celebrando, ¿eh? Como es evidente que están Claro. haciendo. Y también te digo que por cómo se fundó Podemos y lo que yo sé de esos meses de euforia y de... todos los que estaban allí deberían callar un poco la boca. eh, no sea que se les vuelva a encontrar. Pero no, no, ¿cómo va? No, hombre, no, no, no es una conspiración de iglesias. Otra cosa es que yo creo que equivocadamente intente arrimar el ascua a su sardina y aprovechar, digamos, para liquidar a un proyecto que es Sumar, que ya estaba en horas débiles, y pensando que ellos pueden regresar. Yo en ese sentido, en una interpretación, digamos, política a largo alcance, creo que se equivoca de medio a medio, porque la época ya ha amortizado. Es decir, los personajes que fundaron Podemos y que fueron muy relevantes deben salir del espacio político. O sea, creo que la hora de Irene Montero, de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, de Íñigo Rejón, de Yolanda Díaz, ya pasó. Pasó y si ese espacio político tiene futuro, será si es capaz de liquidar todos esos liderazgos y también los liderazgos gregarios, como el de Yone Belarra, que es un liderazgo gregario, y que otras generaciones, la tuya, o sea, se incorporen al proyecto del espacio político. Y si no, el espacio político está acabado, está condenado, acabado, está condenado a ocupar el espacio político que históricamente eh, ocupó Izquierda Unida y nada más, y absolutamente nada más. Porque, bueno, porque la política siempre ha sido una tritura de carne, pero en estos tiempos convulsos lo es más. Eh, y, y te pasa por encima, te deglute y sobras. La prueba es que en 2019, hace solo 5 años, se presentaron cuatro candidatos principales a las elecciones generales, que eran cuatro hombres de la misma edad, de 40 años o del entorno de los 40 años, que eran Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Y sigue vivo uno porque es presidente del gobierno. Los otros no existen ya en la política real del país, ¿no? Siendo muy jóvenes. Lo cual demuestra pues que la política ahora mismo, pues sí, sí, que tritura carne de liderazgos a velocidad de vértigo. Y Yolanda Díaz hace 19 meses era no la gran esperanza de la izquierda española, sino la gran esperanza de la izquierda continental. O sea, un referente en términos europeos. Y sin embargo está en horas bajísimas, que no sé si después del resultado paupérrimo de las europeas y de este escándalo que en el fondo les afecta porque Íñigo estaba en el puente de mando de la estrategia política de Sumar, no sé si remontará. O sea que, no, no, no. Es que, bueno, sí, no, no te digo que en su cabeza, en la cabeza de Iglesias, no esté que esto le crea más espacio político, pero estamos hablando de negociar migajas. Pues estamos hablando de un proyecto político que nació en las primeras elecciones consiguió más de 70 diputados. Eh, Ujú. que ahora quieran repartirse quién tiene 4 y quién tiene 10, en fin, bueno, vale, cada uno elige para las postrimerías de su biografía pública el escenario que quiere, pero es que no hay posibilidad de remontar ahí. Ujú. Has dicho que muchos de los que ahora festejan deberían callar. ¿Quiénes crees que tienen que callar en Podemos? Sí. Sí, no, no, no. Todo el grupo fundador y por cómo eran
a decir de los periodistas que estaban allí, de tal, aquellas noches largas de festejos en Lavapiés, y cómo efectivamente ejercían de estrellas del rock, rodeados horas y horas de groupies, de fans. eh, Creo que, bueno, deberían ser prudentes a la hora de juzgar a Íñigo Rejón en esos términos. Muy bien, pues Pedro, para terminar, te voy a hacer quizá la pregunta más difícil que te he podido hacer hasta ahora, Oh, a ver cómo la resuelves. pues esto no ha sido facilísimo hasta ahora, ¿eh? Ya imagino. Bueno, esta es una pregunta muy sencilla. Un caso hipotético. Tienes que elegir entre no poder ver ni hablar más de política o no poder ver ni hablar más de cine. ¿Con qué te quedas? No, esta no es difícil en absoluto. Vale. Y la No, respuesta no, es, no, prefiero. La respuesta es que prefiero no volver a saber nada de la política. muy bien. Yo, cuando dejé la información de cine y pasé a hacer política, a petición del periódico, ya dije que no quería estar más de 6 años. La política es muy divertida, pero solo los vocacionales eh, soportan que sea el centro de su vida. Y yo no soy vocacional, yo me lo he pasado muy bien durante los 7 años prácticamente que he hecho periodismo parlamentario. Ya había hecho mucha prensa política en Asturias cuando era muy joven, eh, y me gusta mucho, pero a la vez, si es una trituradora de carne para ellos, ahora además que nos exponemos con ellos en redes sociales y yo no soy particularmente prudente en las redes sociales, también lo es para ti. Yo tengo una tolerancia al castigo en redes sociales, eh, Alta. diría que incluso sorprendente para mí, porque no me afecta lo más mínimo, pero bueno, está sometido a mucho castigo. Eh, y fuera de la política no es así. Entonces yo cuando el año pasado dejé, va a hacer un año en noviembre, de ser corresponsal parlamentario, respiré. Y a mí el cine me lo sigue dando todo. Y aparte que el cine, como me he esforzado mucho en explicar en los libros, me parece una interpretación del mundo incluso más sofisticada y profunda en la medida en que, al ser un producto de masas, tiene que responder a las inquietudes de cada momento, eh, más sofisticada y profunda que la mera política, que en el ejercicio diario, digamos, de la actualidad política. Así que no tengo ninguna duda, vamos, o sea, la política. De hecho, estoy bastante despegado de la política. O sea, Ajá. Pues procuro, desayuno con la cafetera de Fernando Berlín, que es el espacio más sosegado que hay para saber un poco de actualidad. Y en cuanto se termina, si tengo que estar escribiendo de fondo, me pongo la 2, la aventura del saber. No se me ocurre conectar con una tertulia de actualidad, ni loco, vamos. muy bien, pues Porque Pedro, además es que sí. quería decir una cosa, que es que además la política está sometiendo, y la información política y el debate político en medios está sometiendo a la sociedad a un estrés innecesario. Si ves los programas de actualidad política, estás como siempre en un marco agónico en el que algo terrible está a punto de ocurrir, en el que nos estamos jugando el sí es no es del país y del futuro todos los días con cualquier cuestión, ¿no? Y eso me parece que estresar tanto a las sociedades es pernicioso para la democracia. Pues Pedro, yo me podría tirar muchísimo más tiempo hablando contigo, pero como tu tiempo es limitado y la paciencia de aguante de nuestros espectadores también, con esto lo vamos a dejar. Ha sido un placer, Pedro. Hasta cuando quieras, encantado. Muy bien, pues nada, gracias a ti y gracias también a los que nos estáis viendo. Nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.